Hola amigos, bueno, hoy continuamos con nuestro trabajo de los videos que empezamos hace unos días, ya hemos hecho dos. El de ayer fue sobre la conciencia moral y hoy voy a hablar, prosiguiendo con el tema de la conciencia moral, pero desde otro tipo de lenguaje, ya no tan técnico, no sé, del lenguaje de la poética mayor. Primeramente voy a mostrar este cuadro para alegorizar un poco, para que después se pueda entender lo que voy leyendo. Tenemos en el mundo en que vivimos en dos tipos de humanidades. Quizá este es un conocimiento nuevo para ustedes, pero lo que estamos dando es un nuevo conocimiento que da la Escuela Fram. En este cuadro que ustedes ven acá está dividido en dos partes. Un grupo de la humanidad común con su tipo de psicología y un grupo de los maestros con otro tipo de psicología que siempre existió. No es conocido hoy porque, debido a la ignorancia que fuimos sumidos durante los siglos en Occidente, este conocimiento se perdió, hoy ha vuelto. Por lo tanto, lo siguiente, vamos a explicarlo para que después entiendan el texto. Tenemos una humanidad común, que somos todos nosotros, la mayoría, cuya psicología es la siguiente. Su característica es el conocimiento vulgar, común y corriente, basado en opiniones. Es unilateral, es dogmático, es egoísta, con defectos como la vanidad y el orgullo, con un falso saber que son las opiniones nada más. Hay mucha desinteligencia entre todos nosotros, falta de respeto, desvalores y traiciones. Evidentemente que esto es nuestro mundo moderno. Pero hay otro mundo también que siempre existió, que estaba siempre oculto, pero que hoy, debido al cambio de época histórica, que son los grandes maestros de las grandes instituciones que conocemos, tienen otra característica psicológica que son las siguientes. Las cualidades superiores psicológicas, trascendentes, atemporal. O sea, trascendente quiere decir que está más allá de lo común. Y es atemporal, más allá del tiempo y del espacio, más allá del pasado, del presente, del futuro, ese tipo de psicología. Es un saber real, un conocimiento de qué es la dualidad y qué es la Trinidad, qué es la permanencia e impermanencia y qué es la estabilidad psicológica, cómo se funciona con la correspondencia entre los seres humanos. Se basa en la cooperación y la ayuda, en el valor real, la unión, el respeto, la lealtad y una comunicación verdadera de los conocimientos perdidos. Bueno, esta orientación de este gráfico de escuela es para que entiendan luego ustedes este texto que voy a leer, que no es como el de ayer, pero también trata de la conciencia moral, pero es más místico. En el lenguaje moderno le pongo el nombre de místico, pero en la antigüedad se llamaba poética mayor. Había dos tipos de poética en la antigüedad: la poética mayor versificadora, la común, del pueblo común, y la poética mayor, que eran los textos filosóficos religiosos. Hoy voy a hablar en ese idioma, ¿de acuerdo? Bueno, voy a retirar esto. Comenzamos entonces con este texto de poética mayor. Le he titulado a este video, Carta a los televidentes de la nueva época histórica. Y empieza así. Cuando leemos a Nietzsche, ustedes saben que fue un gran filósofo del siglo XIX, crítico de su época, y escuchamos hablar de hombres y superhombres, él hablaba de eso, y cuando se nos repite que Jesús es el Maestro Jesús, el Cristo,
tuvo en su vida de 33 años físicos la poca suerte de tener solamente 12 discípulos, hablo de la enseñanza oficial, de los cuales 2 lo traicionaron a él, que era un conductor de la humanidad. Cuando incursionamos en el budismo y escuchamos decir que solo Ananda, el mejor discípulo de Buda, lo siguió, lo comprendió, cuando todo esto pasa al conocimiento nuestro, es pensado y sentido por nosotros, entendemos entonces, amigos, que nuestra humanidad duerme aún y no tiene capacidad en su sueño de aprender. ¿Que aprender qué? Los conocimientos de lo que se llamaba en la antigüedad sabiduría. Hoy hablar de sabiduría está fuera de curso, ¿no es cierto? Pero en la antigüedad había ignorancia y sabiduría bien distinguidas los dos procesos. La gente hoy está dormida y no aprende las lecciones que dicta la experiencia del pasado histórico y están condenados a repetir sus errores en el eterno retorno. En este mundo actual, al cual nosotros llamamos un mundo dormido o de ignorancia, mercantilizado y vendido a la sociedad de consumo, agitado por bastardos intereses y aplastado por la avidez, el afán de lucro, la masificación, la vacuidad, el egoísmo y la rutina, entonces no puede haber dignidad sino solo traición, enfrentamiento entre todos los hombres. Unos cuantos hombres atentos en la antigüedad, atentos quiero decir sabios, edificaron para nosotros el palacio del conocimiento verdadero con sus expresiones de los 4 caminos que tiene el ser humano para evolucionar, que es la filosofía, el arte, la ciencia y la religión. Estamos recostados, algunos, sobre las doctrinas de Platón, sobre el cristal de la música de Bach, sobre la música sinfónica de Beethoven, y apagamos nuestra sed de virtud y de buenos sentimientos místicos con los textos budistas o cristianos, o con la voz del silencio de los antiguos hindúes, conocimientos muy espirituales. Pero tengamos conciencia de que se trata de unos pocos hombres los que transmitieron esto, que engendraron poquísimos libros, poquísimas enseñanzas destinadas a servirnos de antorcha en esta negra noche que hoy padecemos nuestra época. ¿Nunca uno se ha preguntado por qué tan pocos hombres ha habido? ¿Por qué esta nación magra en un mundo donde vivieron miles de millones de seres humanos? Bueno, tenemos que aprender a diferenciar a los que sueñan o están dormidos a través del sueño y a aquellos que realizaban la obra que enseñaban. Observa a los otros inquilinos de nuestro planeta y verás este comportamiento. Divagar, fantasear, tener ilusiones de una vida que no existe. Esto es en la mentalidad de la gran mayoría, esa mayoría que da mañana la muerte y que llamará sus fuerzas con el dolor de todo soñador fracasado, sin haber dejado ni siquiera una mísera dádiva de vida para los otros que sufren en la prisión de nuestra época. Son los muchos, hoy somos muchos, que padecemos de ignorancia en el mundo materialista y ateo actual. Somos los que gastamos la moneda del tiempo en rencillas inútiles,
de la personalidad, de los yoes, en caprichos del mundo, en enconos, en rencores, con falsas posiciones idealistas. ¿Qué tipo de gente es esta que estoy describiendo? Son esqueletos de futuros hombres, pero vacuos aún de conciencia verdadera, llenos de dudas, llenos de miedos, prolíficos en sombras, tuertos ante el camino de salvación. Son los que sueñan dormidos, que no pueden realizar su destino. Son como matrices estériles, semillas sin fuerzas para dirigirse hacia el sol del conocimiento. Pero nosotros, gracias a estos hombres superiores, pocos que valen por muchos, nos dejaron enseñanzas especiales que han desaparecido durante siglos, pero que han reaparecido en el siglo XX y en el siglo XXI. Tenemos la divina aventura de poder, de algún modo, intuirlos. Todavía no comprenderlos totalmente, pero sí intuirlos. Para descubrir en ella 3 cualidades especiales que tenían cuando yo leí el cuadro de esta gente superior. Estas 3 cualidades que tenían eran las siguientes. Fortaleza. Esto es tesón, resistencia para andar por un sendero especial de vida. No titilaban. Todo puede caer a su alrededor, pero ellos, como las grandes montañas, permanecían incólumes, insobornables a toda piedra interior. Y es como si en la terrible noche de la existencia, más allá de la niebla, oteaban algo que nosotros no vemos todavía, porque su ser era muy claro, su forma de ser. Por lo tanto, su ser y su saber eran claros. No como nosotros, que nuestra forma de ser y de saber es basada en la ignorancia. Ellos no ven sombras, persiguen una luz que no puede ser alterada por las legiones de espectros que se cruzaban en su camino. Pero no ha de llegar entonces teniendo semejante fuerza. Ellos tenían esta fuerza de ese tipo de fortaleza que he descrito. Ahora nos preguntamos lo siguiente. ¿Cómo abastecían esa fuerza interior? Con una energía que partía del corazón. Cuando digo que partía del corazón, hablo de lo espiritual. Es decir, tenemos una parte intelectual de los seres humanos y una parte espiritual, que hoy ya está relegada a la parte espiritual. En aquellos tiempos estaba unido lo intelectual con lo espiritual. Por lo tanto, esta gente era inegoísta. Querían servir y para ello, humildemente, pero con real e inalterable decisión, se acercaban a la llama de la fortaleza y la sabiduría y hacían del amor, una palabra muy como conocida hoy por todo el mundo, pero que es un proceso psicológico muy complejo, aunque la palabra sea sencilla, pero el proceso de la palabra amor psicológico es muy complejo. Esta palabra agria hoy para nosotros tenía una decisión muy clara para ellos. Y no era tonta ni pueril, y que significaba muchísimas cosas acerca del alma de todos los hombres. Tenían visiones superiores a las mundanas que hoy nosotros no podemos contemplar,
y tenían una majestad atemporal de quien nos dirige hacia la eternidad. Hoy lo llamamos Dios, ellos lo llamaban los dioses, o el ser superior, o lo uno, o la conciencia universal. Pónganle el nombre que quieran. Si nosotros queremos seguir este camino, tenemos que seguir la enseñanza de estos antiguos sabios. Abrimos las puertas de nuestra vida. No las cerremos, porque si no, no vamos a poder realizar el camino de la evolución psicológica en la escuela de la vida, porque la vida acá en el mundo físico es una escuela para la conciencia humana. Para recibir la chispa divina del fuego inmortal que conforma una antorcha del que quiere luchar contra las sombras de la ignorancia. Hay que ser inteligente, armador de tu propio destino, de nuestro propio destino. Para que se resista el mal, y en tu mente y en tu corazón que ha de proporcionarse estos elementos. Para esto hay que vigilar con muchísima atención, no la atención de todos los días. La atención cotidiana es para la vida cotidiana. La atención espiritual requiere más fuerza interior. Y a ese tipo de atención me refiero. Vigilar atentamente todo lo que nos sucede en esta vida que es una escuela. Tú que al llegar de noche a tu casa no olvidas poner llave a la puerta por temor a los intrusos, pregúntate qué llave has puesto a otro portal de ti que es tu mente y tu corazón, para que no entren ladrones. Magnifica tus horas, enseña a tu tiempo a ser sabio y ponte siempre a disposición de las necesidades de los hombres que hoy sufren en nuestro mundo moderno. Enseña a tu mente a no pedir cosas que no tienen sentido. Deja los disfraces artificiales y vive auténticamente la conciencia de tu ser. Tienes que caminar con tu propio yo personal, con tu destino, porque cada uno de nosotros al nacer tenemos un destino que hoy, debido al tipo de cultura en que vivimos, desconocemos cuál es nuestro destino, puesto que estamos masificados. Pero si necesitas muletas del mundo común, te digo desde el fondo de mi ser, escucha bien, que hay tanta pasta de idealista en ti, de inegoísmo o de agua de mar en el desierto, como vida en un páramo, sin luz en las pupilas de un ciego. Lo que necesitamos no es un apoyo de los demás, sino el apoyo del ser interior que somos nosotros, nuestra parte espiritual. Son como te he dicho, esqueletos de hombres fantasmas los que están dormidos, que se desplazan por el mundo sin conocer su esencia divina, vacíos, fríos cadáveres humanos. El mundo tiene hambre, hordas de explotadores los asaltan. Hemos visto niños morirse de hambre, niños que no conocen los alimentos. Yo he visto seres y veo seres ateizados, materialistas, utilitarios, egoístas, que son los defectos psicológicos que nos impiden evolucionar y vivir en paz. Pero nuestro maestro interior, que es el ser espiritual que parte del corazón, que ve el dolor del mundo y se dispone a ayudarlo. No podemos ayudar a otro de otro modo. El modo que tenemos nosotros en nuestra escuela es la enseñanza
la enseñanza psicológica, la enseñanza filosófica, la enseñanza científica, la enseñanza de una nueva espiritualidad. Esto es lo que tú me ayudas a construir. Hablo de mi escuela, la escuela Aztlán, y de mis alumnos, de mis discípulos, de mis instructores, los que en estos 50 años me están y me siguen ayudando, y a los nuevos jóvenes que llegan, que tomen conciencia para poner y lidiar en esta ayuda. Para trabajar en esto, para hacer, es preciso recostar la cabeza de su esfuerzo en un respaldo interior que es una voluntad que hay que desarrollar. Todo lo demás es un engaño. Y esto no es un dogma y una afirmación de que yo tengo la única verdad. Ustedes pueden investigar si no es o no es un engaño nuestra forma de vida actual. Conciencia tú mismo y darte cuenta que estamos solos en medio de la tormenta de esta época. Nadie puede ayudarme a caminar por el sendero de la evolución, sino yo mismo, con mi propia voluntad, cuando desarrollo mi voluntad verdadera. Y entonces, si haces eso, habrás comenzado, amigo, a ser un verdadero discípulo y tienes un puesto en tu destino importante, un puesto de obtener conciencia y de ayudar a todos los demás. Diagrama tu vida y recuerda que eres tu propio responsable. Ser responsable de uno mismo y ser responsable de todos los demás es tener una conciencia madura. Estudiar, hay que estudiarse, observarse y observar tu corazón y leer en ello qué es lo que hay en él. Y entonces ofrece tu tarea de la mejor manera posible. Extiendo la mano a tus amigos que comprenden esto que estoy comunicando. Si eres fuerte, recogerás conmigo a los náufragos en el mar que hoy nos toca vivir. Podrás decir entonces junto con los maestros lo siguiente: siempre estuve atento a los gritos en demanda de auxilio, aún en las noches de tormenta, y permanecí sobre cubierta, abierto al corazón a todos los que me han llamado. Esto es la parte de Poética Mayor. Voy a terminar leyendo este pequeño apunte y esta alegoría con un texto de un profeta del Antiguo Testamento que dice lo siguiente. Esto es del Antiguo Testamento. Es un diálogo entre dos personas que dice así: le dijo el uno al otro, mira, ¿quién viene allí? Viene un idealista. Y el otro le contestó, ten cuidado, es peligroso, matémosle y veamos entonces qué queda de sus sueños. Y termino este texto con una poesía hermosa de Juan Ramón Jiménez, gran poeta español, que se llama El viaje definitivo y que dice así, dice algo real en esta poesía. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco, y todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido, encalado, mi espíritu errará nostálgico.
y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol, sin el árbol verde, sin el pozo blanco, sin cielo azul, plácido, pero se quedarán los pájaros cantando mi ausencia. Gracias.